Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Linterna, hoy lunes 12 de septiembre de 2005, festividad de Santa María de Lluc. Corría el año 61 a.C., cuando nació un noble romano que recibiría el nombre de Plinio. Sobrino de un importante romano del mismo nombre, Plinio, al que la historia pondría el sobrenombre del joven para no confundirlo con su tío, nos ha dejado una extraordinaria colección de cartas que nos permiten trasladarnos a la Roma del siglo I de nuestra era. Precisamente en la carta número 22 de su libro cuarto, una misiva dirigida a Sempronio, un amigo, Plinio el joven describe una audiencia que había tenido lugar en presencia del emperador. Aunque el texto no es muy largo, en él podemos encontrarnos con el desaliento que había sentido el romano viendo el deterioro de la política de su época. La conclusión de la carta llega a nosotros con un acento impregnado de sabiduría vital, pero también de innegable amargura. De hecho, la frase final es la siguiente: a la política le sucede lo mismo que al cuerpo. La enfermedad más grave es la que se origina en la cabeza. Este fin de semana ha sido testigo de una serie de episodios que dejan de manifiesto hasta qué punto nuestra nación, España, está atravesando por un periodo de enfermedad que, partiendo de la cabeza, da señales de una creciente gravedad. Los datos al respecto no pueden ser más obvios. En primer lugar, una encuesta publicada este mismo fin de semana por el Periódico de Cataluña revela datos enormemente interesantes. A pesar del bombardeo mediático en Cataluña que va solo en una dirección, solo el 13,3% de los catalanes considera que sería grave que no se aprobara el estatuto. Por otro lado, el nuevo estatuto provoca en el 65% de los catalanes cansancio, indiferencia, decepción o indignación. Y menos de una tercera parte sigue los debates con interés. Además, el 63,7% afirma que debería evitar la inconstitucionalidad y el 77% cree que debería tener unas características que permitieran su aceptación por las Cortes. Finalmente, más del 50% considera que su aprobación no es bastante importante. En otras palabras, la aplastante mayoría de los catalanes no siente un interés especial por el tema y, de resolverse, desea que se haga dentro de la Constitución. Por añadidura, este fin de semana se concluyó también la conferencia de presidentes autonómicos y la solución para el gasto sanitario no fue pedir, por ejemplo, a los nacionalistas que administren mejor sus comunidades, que reduzcan sus gastos, que no pretendan que los demás españoles carguemos con su derroche y su política de clientela. No. La solución adoptada fue la de subir los impuestos, la de desviar más dinero hacia las regiones que no se han sabido administrar y la de aumentar el gasto público que pagaremos entre todos. El fin de semana incluyó además el silencio más que vergonzoso de los políticos autonómicos que no están dispuestos a defender a sus comunidades frente a las graves consecuencias de los planes nacionalistas que respalda nada más y nada menos que don José Luis Rodríguez Zapatero. Marcelino Iglesias, ese presidente de Aragón que ha canonizado recientemente a Indalecio Prieto, no dijo ni palabra del terrible expolio que significará para su región que triunfe la OPA lanzada por gas natural. Simancas, que este verano obtuvo un sustancioso beneficio revendiendo una propiedad inmobiliaria, lo cual esperamos que le permita reparar el juguete roto de uno de sus hijos, no dijo ni palabra del daño que le causará a Madrid el triunfo de la OPA hostil lanzada por gas natural. Los socialistas de Murcia, Almería y Valencia mantuvieron su silencio ante el daño terrible que la aniquilación del Plan Hidrológico Nacional está causando entre sus representados. Los socialistas de Salamanca, por supuesto con el ministro Caldera a la cabeza, siguieron sin decir ni palabra sobre el expolio del archivo. Y los socialistas de las Vascongadas no emitieron ni siquiera una frase de reproche contra la política de pacto con ETA que abandera Rodríguez Zapatero. Todos y cada uno de estos políticos cobran un salario que procede de los bolsillos de los contribuyentes para que los representen y los defiendan. Ninguno lo ha hecho. Y todo eso cuando en la Unión Europea el modelo autonómico español causa rechifla, cuando se teme que nos convirtamos en otra Yugoslavia y cuando la única nación federal que existe, Alemania, está pensando en eliminar el Senado y en recortar las competencias de los Länder, el equivalente a nuestras comunidades autonómicas, porque considera que no son de interés en una Europa unida.
Y mientras los nacionalistas, con el apoyo del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, llevan a cabo el desguace del presente ordenamiento constitucional y la conversión de España en una serie de fincas controladas por las oligarquías políticas, más de 100.000 personas se manifestaban en Alicante pidiendo un agua que les ha sido negada por la disparatada política hidráulica del gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Bastaba ver las caras de los manifestantes para comprender que esa era la otra España. Se trata de la España que trabaja y paga impuestos. La España que no desea verse convertida en víctima de las ambiciones de políticos sin escrúpulos. La España que solo desea asegurar el presente y el futuro de sus hijos. La España que debe cargar con los errores de los políticos y que por regla general los paga con desempleo, con subida de impuestos o con el deterioro de los servicios públicos. Esa es la España que, en suma, que a los nacionalistas y a don José Luis Rodríguez Zapatero le importa verdaderamente un bledo. Y a la que no escuchan jamás, lo mismo si pide agua, que respeto por las familias, que dignidad para las víctimas del terrorismo. Esa España, la que trabaja y paga con su sudor los despilfarros de los políticos, es la primera víctima de la enfermedad que está aquejando a nuestro sistema. Una enfermedad que ha comenzado en su cabeza y que precisamente por ello, como decía Plinio el Joven, reviste especial gravedad.